Hola, Oscar. Muy buena tarde. ¿Qué hora es en México? Buenas tardes, Vladica. Aquí son las 2:48 de la tarde. Entonces, de la tarde, en verdad de la tarde. Sí, Hace mucho, lamentablemente, que no nos hemos visto y por lo tanto ujú, quisiera pedirte que nos recordaras a mí y también a nuestros espectadores el contenido de los videos anteriores de forma, por favor, muy breve. perfecto, Vladica, sin ningún problema. Bueno, en el primer capítulo veíamos más o menos cuál era la idea principal de la novela, que era lo que Dostoyevsky trataba de ejemplificar principalmente en el personaje de Raskolnikov, es decir, todo este proceso psicológico y espiritual que atraviesa el criminal desde que empieza a pensar su crimen como algo posible hasta que lo consuma. También hablamos un poco de por qué la novela era tan popular mundialmente. Hablamos un poco que era más o menos porque trataba esta idea de la conciencia moral de una manera muy general y muy profunda. Eso fue en el primer capítulo. En el segundo veíamos, a partir de citas de la misma biografía de Dostoyevsky, de la misma obra, cómo había una relación entre la obra de Dostoyevsky y su obra, entre la obra de Dostoyevsky y su fe, perdón. Entonces, fuimos recorriendo esos detalles poco a poco hasta llegar finalmente a ver cómo era una idea central, una idea ortodoxa, la que daba ese hilo conductor a la novela, que era más o menos este paralelismo entre la muerte de Lázaro, la muerte física de Lázaro, y la muerte espiritual de Raskolnikov. Y usted nos leyó esta parte del Evangelio, cómo estas dos tenían ciertas similitudes, ciertas semejanzas, y cómo se hacía obvio que realmente ese era el hilo conductor de la trayectoria de Raskolnikov. Hablamos también un poco de los síntomas que presentaba Raskolnikov a partir de que cometió su crimen, el crimen como algo que no solamente es el asesinato de otra persona, sino es el atentado contra la propia alma, ¿no? Entonces vimos también un poco signos de esos, como cómo empieza a tener esta mala relación, este odio hacia sus seres queridos, esta poca confianza hacia ellos. Y bueno, esos eran los primeros síntomas de esta muerte espiritual. Y bueno, resumidamente eso fue lo que vimos en los dos episodios anteriores. Te recuerdo que también hablamos de unos rasgos, características de la muerte espiritual en el ejemplo de Raskolnikov. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, 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 Brady. Concretas. Concretas. Y Ujú. mira, ¿cómo te parece? Que sería muy bien um, que habláramos hoy al continuar lo que habíamos dicho en los videos anteriores, de un concepto, de una base en la cual Dostoyevsky escribió muchos de sus libros. Digo, de la lucha entre Dios y demonio. ¿Por qué? Porque según lo que te has dicho ahora mismo, Dostoyevsky era una persona ortodoxa. Y por supuesto, como tal, escribió todas sus novelas en la base de ortodoxia, la base de ascetismo y, Ujú. como tal, de su propia experiencia. ¿Tú recuerdas o no esta frase? Sí, esa frase aparece no en esta novela, aparece en otra novela con la que habíamos trabajado, como era Los Hermanos Karamazov. Sí. La cita decía vaya, que Dios combate con el diablo y el campo de batalla es el corazón del hombre. Esto aparece, si no me equivoco, dicho por el Starets Zosima. Bueno, y sí, como usted dice, es una idea que que aunque aparece explícitamente en su novela final, es una idea que ya venía arrastrando desde obras anteriores. Entonces, la relación entre Dios y el demonio es no menos como un combate, una lucha.
¿Por qué? Por el alma de cada uno de nosotros. ¿Es verdad? Sí, Asimismo, quisiera decírtelo, asimismo piensan y escriben, y escribieron también, todos los santos padres, especialmente los ascetas. ¿Podrías decirme algo, revelarme algo de una lucha concreta en ejemplo de Raskolnikov, de protagonista de esta obra, de esta novela? vale. Sí, claro que sí. Bueno, como usted dijo, es una idea recurrente no solamente anteriormente en la obra de Dostoyevsky, sino también en el corazón de la ortodoxia misma. Este Sí, sí. intento del diablo por alejarnos de Dios, por perdernos, ¿no? Muy, muy, muy típica esa frase entre nosotros. Eh, pero sí, creo que digámoslo así, hay ejemplos muy concretos realmente a lo largo de la novela en que vemos esta disputa entre Dios y el En, diablo. en ejemplo de su protagonista, de Raskolnikov. Ajá, en Raskolnikov, desde que antes de cometer el crimen, se ve como hay esta doble pujanza, este conflicto, esta lucha de la que hablábamos antes con aquella frase entre Dios y el diablo. Habría que ver qué idea o cómo estaba Raskolnikov al principio de la novela. Ahí me parece, bueno, usted recuerda, ¿no? Aparece este famoso ensayo que había escrito poco antes, que le dio cierta notoriedad entre la sociedad. Decía esto de que había hombres superiores, ¿no? Había hombres que tenían ese derecho a matar, que estaban por encima de la ley. ¿Recuerda eso, no, Vladica? Sí, 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 verdad, verdad, verdad. Entonces, cada cada gran persona está por encima de la ley hasta el Ujú. punto de poder matar a otra. Nosotros encontramos Raskolnikov y ya que tiene esta misma cosmovisión basada en este Ujú. idea. ¿Me Sí, comprendes? sí, 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 exactamente. Es esta idea que determina, digámoslo así, o por la que podemos ver su estado espiritual, en que esta idea, vaya, determina todo lo que él piensa sobre lo que es la moralidad, sobre lo que es la historia misma. Él dice, estos grandes hombres que han motivado la historia lo han hecho porque tienen ese derecho a más derechos que las otras personas, en este caso el de matar. Pero bueno, este era el estado de Raskolnikov al principio. Después, digámoslo así, ya estaba de alguna manera influido por el diablo. O sea, ¿y qué es lo que pasa concretamente en la novela? Que vemos que, digámoslo así, el diablo empieza poco a poco entre comillas, tentarlo, ¿no? Hay un diálogo que se da entre dos personajes y que Raskolnikov está escuchando. Una Eh, cosa, por favor. sí, sí. Una cosa, por favor. Sí, inicialmente, en inicio de la novela, Raskolnikov ya tiene esta cosmovisión basada en este concepto, pero, pero poco a poco, durante la novela, como ya has dicho, Diablo y Dios y el diablo hacen su lucha. Sí, sí, sí. Pero mira, eh, Diablo hizo una esfuerzo muy larga y además de esta base, Raskolnikov ya tiene otro concepto. ¿Cuál es? Mira, escúchame. Tal vez millares de vidas se podrían encauzar por el bien camino. Multitud de familias se podrían salvar de la miseria, del vicio, de la corrupción, de la muerte, de los hospitales para enfermedades venéreas. Todo con el dinero de esa mujer. Si uno la matase y se apoderara de su dinero para destinarlo al bien de la humanidad, a cambio de una sola vida, miles de seres salvados de la corrupción. Por una sola muerte, 100 vidas
por una sola muerte, sin vidas. ¿Qué es esto? Eso que usted mencionó, lo último, es básicamente aritmética. Es totalmente racional. Sí. Es totalmente racional. Raskolnikov intenta a justificarse, Exactamente, sí. Con otras reflexiones basadas también en la primera, paso a paso a paso. También hay otros pasos. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Conoces? Y sí, no es solamente, bueno, aquí en esta primera parte apuntamos a la primera cosa, ¿no? Es, digámoslo así, escuchar este diálogo que confirmaba sus ideas, digámoslo que es un primer paso que da el demonio para atentar a Raskolnikov. Eh, También hay otro diálogo en que están hablando, por ejemplo, del socialismo y que hablan del crimen como simplemente una protesta ante el orden poco natural o irracional de las cosas. Entonces, aquí es un primer paso de lo que decíamos, el diablo haciendo aparecer estos diálogos enfrente de Raskolnikov. Pero no es solo el diablo quien aparece, digámoslo así, presentando este tipo de cosas a este tipo de razones a Raskolnikov, sino que también aparece, por ejemplo, Dios. Poco antes de estar pensando sobre si iba a ser el crimen, incluso ya cuando lo había comenzado a planear, recibe un sueño, ¿no? Un sueño fue, digámoslo así, es de las partes más líricas de toda la novela, parte muy emotiva. Tiene Raskolnikov este sueño que realmente quedó para la posteridad, que es este sueño en que unos, en Rusia les llaman, ustedes sabrán mucho más de eso que ellos, les llaman mujiks. Y, Ellos, Oscar, una pregunta. sí, Sí quiere decir que Dios, al saber el estado de Raskolnikov, intenta ayudarlo, ujú, exactamente, ayudarlo, apoyarlo. Pero ¿cómo? ex- exactamente. Ya Lo quiere decimos, ayudar. ya decimos Ujú, de una lucha concreta, con concretos golpes y acciones, para sí, concreta abajo o arriba de una concreta persona. ujú. ¿Cómo actúa Dios, según tus palabras? Muy concreta en la novela, aparece esta ayuda a partir de este sueño que les estaba comentando, este sueño se le llama, bueno, comúnmente se le conoce como el sueño del caballo. Vale, en este sueño, eh, dicho muy generalmente, aparecen unos mujiks atacando un caballo y Raskolnikov se conmueve mucho por la violencia con que ejercen este acto. Inclusive su papá lo agarra, evita que él vaya con el caballo, pero al final, otra vez una parte muy lírica de la novela, y aquí me voy a permitir citar la novela para no perder este lirismo, esta emotividad. El pobre niño está fuera de sí, lanzando un grito, se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto. Coge el hocico inmóvil y ensangrentado y lo besa sus labios, sus ojos. Luego da un salto y corre hacia Mikolka blandiendo los puños. En este momento lo encuentra su padre que lo estaba buscando y se lo lleva. Es decir, después de esta brutalidad con que atacan los mujiks a ese caballo que le pertenecía a uno de ellos, Raskolnikov se llena de piedad. Y es esta piedad que origina este sueño, esta piedad hacia un caballo, hacia que fue golpeado, lo que hace reflexionar. Y lo hace de la siguiente manera. Otra vez abro una cita. Dice, es posible, señor, es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con ella a la anciana hasta partirle el cráneo. Es posible que me deslice sobre la sangre tibia y viscosa para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha, temblando, ensangrentando. ¿Es posible, señor? Y finaliza, Señor, indícame el camino que debo seguir y renunciaré a este maldito sueño. Es No, decir, es una esta, frase de Salterio. Indícame, Señor, el camino donde debo seguir. Y mira, muy bien. Sí, ¿tu punto de vista cuál es? ¿Qué objetivo tiene Dios am, am, enviando a Raskolnikov, al enviar a Raskolnikov este mismo sueño? ¿Qué quiere?
Vale, me parece que lo que quiere es, primero que nada, darse cuenta de, digámoslo así, que él se dé cuenta de que cómo él podía sentir tanta piedad por la brutalidad con que atacan un caballo y él iba a hacer exactamente lo mismo, pero peor aún con un ser humano. Es por eso que Rascónico se pregunta, ¿yo podría hacer todo eso que me atacaba? ¿Yo podría hacer todo eso que digámoslo así, que me causaba que me causaba tanta rabia, tanta indignación, y ahora lo voy a hacer yo? Entonces creo que lo que quería Dios era que él desistiese a partir de este sueño por estos sentimientos que le generó la brutalidad. ¿Quieres decir que con este sueño Dios intenta a revelar a Raskolnikov que no pueda matar a nadie sin sufrimiento, sin un Ujú, dolor de su conciencia moral, que va a sobrepasar, que va a sentir un dolor muy profundo. Es verdad. Y, es verdad. y sí, yo recuerdo que Raskolnikov intenta escuchar y recordar esta voz Ujú, para, para reflexionar si realmente lo puede o no lo puede. Y una ujú, conclusión su es no puedo, no lo puedo. Pero, según tu lógica, ujú. ah, el demonio da otro golpe suyo. ¿Cuál es? Una vez, como yo recuerdo, Raskolnikov escuchó un diálogo de los dos hombres en un restaurante. Uno dice a otro que la gran persona tiene derecho a matar a otra, Ujú. como una confirmación del punto de vista de Raskolnikov. Sí. Y mira, sí, es un otro golpe del demonio. ¿Y qué hace el Señor al contrario en esta lucha por Ujú. la salvación de Raskolnikov, por el alma de Raskolnikov? ¿Lo recuerdas? Sí, y creo que se refiere al mismo diálogo entre estas dos personas, porque Es, cuando la persona, la persona que estaba diciendo toda esta teoría, él le dicen, bueno, al final de que expone su teoría, la persona con la que estaba hablando, su compañero, creo que eran dos militares, no me acuerdo muy bien, él le pregunta, bueno, hablaste muy bien de la justicia, ahora dime, ¿tú lo harías? Tú que hablas tan mal de la anciana, tú que dices que muchas vidas se solucionarían con la muerte de ella, ¿tú tomarías esa decisión y la matarías? Y la respuesta literalmente dice, claro que no, estoy hablando en nombre de la justicia, no se trata de mí. Entonces, aquí puede ser que Dios puso de alguna manera en este mismo diálogo que el diablo utilizó en primer momento para tentar a Raskolnikov para hacer el crimen, en este mismo diálogo Dios puso una respuesta y le dijo, yo no puedo, no se trata de mí, se trata de la justicia, dice la persona. entonces, asimismo, Dios revela a Raskolnikov que una cosa es reflexionar, construir unos sistemas lógicos, otra Ujú, cosa, hacerlo, hacer un crimen exacto. realmente con sus propias manos, con sus propias, otra cosa, perfectamente, o otra, totalmente otra cosa. Ujú, Y ah, con el sueño, sí, intentar mostrarle, no tú, ujú. no dejarás sin el castigo de su conciencia moral. Bueno, sí, efectivamente Dios lo que quiere es hacerlo desistir. Pero en ese sentido, ¿usted piensa que lo primordial es decirle a Raskolnikov, mira, podrás hacer esto, puedes pensar esto, pero si tú lo haces, sufrirás después? ¿Sería Sí, esa, usted piensa, digámoslo así, el objetivo de Dios al mandar en primer lugar este sueño y esta per- parte final del diálogo? perfecto, perfecto. Pero sí, pero no es el final del diálogo entre Dios y entre el demonio. ¿Por qué? Porque
por fin de toda esta lucha, no por fin, en la mitad, Raskolnikov hace el crimen. Él Exactamente. mata a esa vieja. Ujú. Mira, que también hace el demonio. Él intenta influir al corazón de Raskolnikov con los sentimientos malos y negativos hacia esta viejita. Ujú. Mira, ¿qué dice? Esa vieja es un ser nocivo y lleno de maldad que mina la vida de otros seres para matarla más fácilmente. El demonio intenta influir a Raskolnikov, al corazón, al campo de sentimientos de Raskolnikov, con unos malos hacia esta viejita. Ese nocivo, lleno de maldad, mina la vida de otros seres, etcétera, etcétera. En, También golpe del demonio también. en resumen, usted diría que lo que hace es hacer lo que Dios nos pide, lo induce a hacer lo que Dios nos pide a que no hagamos, que es juzgar, ¿no? Ahí le está diciendo que ella es mala y es todo eso, También, entonces no también. merece vivir. Dios actúa con muchas acciones, Ujú, muchos tipos de acciones. Pero quisiera que prestaras tu atención y nuestros espectadores también, que nunca, nunca Dios va a exigirnos a hacer algo contra nuestra voluntad, nuestro deseo. Nunca. A pesar de que tiene ujú, una fuerza para hacerlo. Nunca. ujú. Y Y al contrario, el demonio intenta que seamos sus esclavos, sin su voluntad, absolutamente, absolutamente sin su voluntad. Pero Dios no le permite hacerlo. Por lo tanto, somos unas personas completamente libres, completamente libres. Sí. sí, sí, Y por exactamente. lo tanto podemos elegir entre las acciones de los demonios y las divinas Ujú, también. Y como ya sabes, una vez el demonio da un golpe muy fuerte, después ujú. del cual Raskolnikov hace su crimen. Sí, Todo eso. efectivamente. Digámoslo así, el golpe final que hace el diablo sobre el destino de Raskolnikov, que definitivamente lo induce a cometer su crimen, es cuando él se entera, a partir de esta conversación que oye, que la hermana de la anciana, Elizabeth, no va a estar en su apartamento, si no me equivoco, el día siguiente a las 7 de la tarde. ¿Qué probabilidades había de que eso pasara? Muy pocas, pero el diablo, digámoslo así, dispuso que así fuera. Y bueno, como usted decía, eh, Dios quiere que hagamos el bien a partir de nuestra voluntad, mientras que el diablo no le importa tomar nuestra voluntad para hacer eso, para que hagamos el mal, para que nos alejemos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Inclusive hay una parte hay dos diálogos muy explícitos en que el mismo Raskolnikov nos dice que él se vio privado de su voluntad al momento de realizar el crimen. Poco después de escuchar este diálogo, nos dice el mismo nos dice el narrador sobre Raskolnikov. Dice, entró en ella como un condenado a muerte, no intentó razonar. Además, no habría podido. Sin embargo, sintió súbitamente y con todo su ser que su libre albedrío y su voluntad ya no existían, que todo acababa de decidirse irrevocablemente. Esto después de escuchar aquel diálogo en que sabe que la anciana se encontrará sola a la tarde siguiente. Y Lo- inclusive poco después de su crimen, y ya no en palabras del narrador, sino de un personaje, como lo es Sonia Marmeladova, que es un personaje central dentro de la trama, le dice a Raskolnikov, abro otra vez una cita, le dice,
calle, calle. Usted se ha apartado de Dios y Dios le ha castigado y lo ha entregado al demonio. Y Raskolnikov replica, así, Sonia, ¿tú crees que todas estas ideas acudían a mí en la oscuridad de mi habitación? Era porque el diablo me tentaba. Entonces, el mismo personaje se da cuenta de esta tentación y otros personajes se dan cuenta de esta tentación. Entonces, ahí Dostoyevsky nos coloca digámoslo así, esto que usted nos decía, nos dice, el diablo te aliena de tu voluntad y te obliga a cometer este tipo de crímenes. Entonces, creo que ahí aparece explícitamente en la novela, en los diálogos y en la narración de la novela. Oscar, se ve que esta charla, esta plática, este diálogo ha llamado mucho interés en tu alma, ¿verdad? Sí, Bradica, sí. Y por lo tanto quisiera ofrecerte algo, pero ante todo, una conclusión. Entonces, Dostoyevsky, como una persona muy creyente ortodoxa y Ujú, también teniendo una experiencia muy profunda de la vida, de los procesos, del pecado, cómo aparece, cómo se desarrolla, cómo luchar contra él, etcétera, etcétera, etcétera. Nos lo revela toda esta vida de nuestro interior con mucha claridad en el ejemplo de Raskolnikov. ¿Es verdad, no? ujú. Sí, Y, Bradica. y también nos muestra la lucha muy concretamente, muy detalladamente entre el demonio y Dios, Ujú. por la alma de Raskolnikov, de este protagonista también. Y Sí, Bradica. Lo has sintetizado muy bien. como el crimen, con el crimen, no termina esta lucha y se desarrolla en adelante. Te Ujú, ofrezco que en la charla siguiente, en el video, ujú. continuáramos este tema y mostráramos, enseñáramos a los espectadores cómo Dios guía Raskolnikov a la salvación, desde el crimen, desde la muerte hacia la salvación, hacia Ujú. la transfiguración de su alma. Perfecto, Bradica. Yo encantado. Sin duda estamos tocando apenas la superficie de la novela y yo encantado de seguir sobre esta misma línea que aún tiene muchos metros por recorrer, Bradica. Muchísimas gracias. Y gracias. Es que no tengo tiempo para continuar nuestra charla tan interesante para mí. Ya, No, no se ya preocupe, casi Bradica. son, 24 años de la noche en Moscú. Tengo que descansar un poco, ¿vale? Sí, Bradica. No, no se preocupe. Nos Nos veremos. veremos en la próxima. Hasta Nos luego, veremos. Bradica. Muchísimas gracias.